Quiero a la FIFA profundamente, como a todas las confederaciones internacionales del fútbol. Pero a los que más quiero son a mis compañeros del Comité Ejecutivo. Por cierto, hemos sido criticados durante estos días por muchos medios de comunicación, por desgracia para ellos. La FIFA es limpia. La FIFA hace las cosas con honestidad. La FIFA trabaja por el fútbol y por el mundo. Y sobre todo, todos mis compañeros que estáis aquí presentes, sois honestos, trabajadores y os preocupáis por el fútbol. Y los que no están también. Sois honestos trabajadores. Y ya está bien de que todo el mundo... Ya está bien de que nos difamen y nos calumnien. Y lo digo aquí, que no tiene nada que ver con las candidaturas. El proceso de candidatura es limpio. Digan lo que digan y comenten lo que comenten. 11:01 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. El proceso de candidaturas es limpio. Limpio, adjetivo, que no tiene manchas o suciedad, que no tiene mezcla de otras cosas, especialmente de impurezas. Por ejemplo, agua limpia y clara. Sois honestos y trabajadores. ¿Lo eran? ¿Eran honestos y trabajadores los miembros de la FIFA que eligieron Qatar como sede del Mundial que arranca dentro de 3 días? Philippe Auclair y Éric Champal no se conformaron con la opinión de Ángel María Villar, que era por aquel entonces vicepresidente del máximo organismo del fútbol mundial, y llevaron a cabo una investigación que culminó en un reportaje titulado Qatargate, en el que se explicaba cómo los cataríes habrían pagado sobornos para conseguir que los miembros del comité ejecutivo se animaran en la dirección correcta, que era, por supuesto, la suya, la dirección que ellos representaban. Llegaban tan arriba las ramas de la podredumbre que alcanzaban incluso al Palacio del Elíseo. El 2 de diciembre de 2010, que es el momento al que corresponde el sonido de Villar que empezábamos escuchando, la limpia y honesta FIFA elegía en la cuarta ronda de votaciones a Qatar como sede del Mundial por delante de Estados Unidos, que era el otro finalista y, por cierto, la apuesta personal de Joseph Blatter. En los días previos, el honesto y limpio Blatter recibió una llamada, la del limpio y honesto Michel Platini, para decirle que la candidatura norteamericana no iba a funcionar. 6 meses después, Qatar le compraba a Francia aviones de combate. France Football destapó el escándalo, pero fue Michael J. García, un ex fiscal de Nueva York, el que, como presidente del órgano de instrucción designado por FIFA, remataba la faena con el famoso informe que lleva su apellido, el informe García. A lo largo de más de 400 páginas, García, pero no José María, que ese sí que sostuvo hasta el final que Villar era honrado y trabajador, García no dejó títere con cabeza. El ex fiscal exigió a FIFA que publicara íntegramente el informe, pero la FIFA se resistió hasta que al fin, y debido a que había sido filtrado a su vez al diario alemán Bild, no le quedó más remedio. García dimitió. En 2019 la policía francesa retuvo al honesto y limpio Michel Platini, al que interrogó. En junio de ese mismo año, 16 de los 22 honestos miembros electores del máximo y limpio organismo del fútbol mundial tenían todavía cuentas pendientes con la justicia, y no solo es el procedimiento, no es solo cómo se eligió Qatar, sino el lugar escogido por la FIFA. Es probable, por no decir que absolutamente seguro, que de no haber sido previamente, ¿cómo decirlo?, engrasados, esos 16 hombres buenos no se habrían decantado finalmente por Qatar. Ya está bien de que nos difamen y nos calumnien, decía también
en ese surrealista discurso quien fuera presidente de la Federación Española desde 1988 hasta 2017, vicepresidente de UEFA y de FIFA y durante un corto periodo de tiempo, eso sí, incluso presidente en funciones de la UEFA. Además de todo, o a lo mejor debido a todo lo anterior, en Qatar, y pese a que Xavi Hernández le fuera bien, deberás tentarte la ropa si eres mujer, si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres inmigrante. Cerca de 6.000 trabajadores que han ayudado a levantar los estadios en los que se van a celebrar los partidos han muerto de uno u otro modo. 6.000, más de 6.000, más de 6.000. Son, si se me permite la expresión, campos regados con la sangre de seres humanos inocentes. Pese a lo cual, y como dice Roy Scheider en All That Jazz, el truculento espectáculo debe continuar. En líneas generales, y por lo tanto, puesto que son generales, van a ser injustas, el periodismo ha pasado de puntillas por este asunto. Hay dinero que ganar, hay dinero a repartir. Como dicen siempre al principio de los tebeos, a mí me gusta esa palabra más que cómic, tebeo. Como dicen al principio de los tebeos de Asterix, toda la Galia periodística está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles informadores resiste todavía y siempre al invasor. Y esa aldea se llama la Media Inglesa. Ilio Lear, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juanma. De modo que tú serías algo así como Asterix. Pues no sé si Asterix, yo creo que Asterix sería más Juan, yo sería como el alcalde posiblemente, ¿no? Sería más bien el alcalde de Abracurcis, se llama, creo. Sería más bien el alcalde. Te agradezco, es un bonito símil que nunca nos habían hecho, pero es verdad, te tengo que confesar, que en ocasiones, y más con este caso de Qatar, nos hemos sentido un poco así. Como el último reducto, digamos, independiente que podía lanzar estas cosas, ¿no? El documental está funcionando maravillosamente bien. No sé cuántas visualizaciones lleva hasta ahora. Pues la verdad es que no, si te digo la verdad, no he parado y no tengo tiempo ni de verlo, que es una cosa de la que estoy siempre pendiente, y en este caso no, siendo posiblemente el contenido más importante que hemos hecho nunca. Creo que el primero debe estar acercándose a los 200.000 y el otro debe estar en torno a 100.000. Es mucho más de lo que pensábamos, si te soy sincero, porque es un contenido pues bastante sesudo. Hemos intentado hacerlo de una forma entretenida para que personas que no estuvieran familiarizados con este asunto, que no tienen por qué estar familiarizados, pues un tema hasta cierto punto geopolítico, que tiene muchas otras facetas, pudieran acercarse de una forma un poco más entretenida y más agradable, ¿no? Pero el segundo, por ejemplo, es un capítulo que está grabado prácticamente íntegramente en Nepal y que por ejemplo está subtitulado. Entonces oyes a personas hablar en nepalí, incluso en un dialecto del nepalí, y está subtitulado, lo cual hoy en día sigue siendo una enorme barrera para que mucha gente consuma un contenido, aun siendo relativamente corto como este, que es media hora. Así que la verdad es que estamos muy gratamente sorprendidos y sobre todo muy agradecidos por los montón de comentarios positivos que hemos recibido de la gente que nos sigue habitualmente, y luego también, hay que decirlo, en ocasiones somos una aldea, es verdad, pero también es verdad que hay mucha gente en la profesión que nos ha apoyado mucho, entre los cuales estás tú y te lo agradezco personalmente, y muchos otros que, aún en muchos casos posiblemente a pesar de sus medios o de la política de sus medios, no han dudado en ellos personalmente difundir este contenido. Juan Corellano, buenas noches también. Y decía, si Ilie es Asterix, tú serías Obelix, pero no te veo comiéndote un jabalí. Además tienes tipito de torero, ¿eh? O sea que enhorabuena también, felicidades. Hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Ahora también, si tenemos tiempo, que lo vamos a tener, hasta las 12:30 de la noche hablaremos del proceso de realización. Me ha llamado la atención porque, a ver cómo explico esto, porque está muy bien hecho. Está muy bien hecho, ¿no? Entiendo, no me lo tomo mal, no es que esperara un bodrio, ¿vale? Pero está muy bien hecho, es decir, es un documental de Champions. Tienes que estar muy contento, tenéis que estar muy orgullosos, ¿no? De un trabajo muy bien hecho. Pues lo estamos. Yo tengo que decir sobre el tema Asterix y Obelix, y ya cerramos, que mientras no sea el del arpa el que zurraban todos los tebeos, el bar, vale, a partir de ahí, el que quieras elegir. Estamos súper contentos y entiendo lo que quieres decir, porque en cierto modo nosotros quizás somos los primeros sorprendidos. De hecho, durante este proceso de creación nos ha sucedido una cosa por momentos
que era nuestro primer documental, evidentemente, y por eso hay una parte de sentirnos solos y de sentirnos esa galia, pero también había otra de que ni siquiera nosotros mismos, ni probablemente nadie que tenga que financiar un documental supiese que nosotros éramos capaces de hacer algo así. Así que, en cierto modo, entiendo que no haya nadie que nos haya querido, digamos, fiar 50.000 euros, ponle, para decir, sí, hace un documental y luego ya veremos a ver si encontramos un retorno, ¿no? Entonces, al final, el resultado ha sido muy bueno y, como dice Ilie, no solo estamos encantados, sino incluso también hasta cierto punto sobrepasados con toda la respuesta que nos ha llegado, porque no la esperábamos, la verdad. Carlos de las Heras, buenas noches. Buenas noches. Carlos, con el que hemos hablado un montón de veces, de Amnistía Internacional. El documental, además, está dividido en dos. Una primera parte en la que se analiza el proceso de elección de Qatar y una segunda en la que se relata, bueno, pues el estado de bienestar, según Xavi Hernández, que se vive ahora mismo en Qatar. Y mañana viernes un tercero con la situación actual de FIFA. La situación actual de FIFA. Sí. Eso es muy interesante también. Hablaba yo al principio, me parece que eran 6.000 personas en principio. No quiere decir eso, Carlos, que los 6.000 fallecidos hayan sido trabajadores, ¿no?, en los estadios en Qatar. Según la FIFA, los trabajadores fallecidos en Qatar son 3. Sí. Según nuestros cálculos... No sé por qué, Carlos, pero me da la sensación de que de ahora hasta las 12:30 la FIFA aquí no va a salir muy bien parada. O sea, que no tomemos como referencia a FIFA absolutamente de nada. Perfecto. ¿Vale? Entonces... Porque esto es como cuando hay una manifestación y dice, delegación del gobierno, dice, dependiendo de lo que le interese. Si son 100.000, hay 10. No tomemos a FIFA como referencia de nada, pero sí me gustaría que me dijeras si está constatado, si está demostrado que esas más de 6.000 personas fallecidas han sido en la construcción de los estadios. No solo en la construcción de los estadios. Tiene que ver todo lo que es la infraestructura alrededor del Mundial. Tiene que ver con carreteras, autopistas, hoteles, donde se van a alojar las selecciones, los aficionados, etcétera, etcétera. Pero conseguir saber una cifra exacta de todas las personas que se han dejado la vida en el camino a este Mundial es prácticamente imposible. Y va a seguir siendo imposible hasta que no se encarguen investigaciones independientes que vayan al fondo de la cuestión, a por qué se han producido todas esas muertes. Porque las autoridades cataríes, la gran mayoría de las muertes las califican como producidas por causas naturales. Causas naturales como una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria. Evidentemente todos al final nos morimos porque nos falla el corazón o nos fallan los pulmones. ¿Qué es lo que lleva a esos fallos? Es lo que no se ha investigado. Bueno, tiempo vamos a tener también para hablar de todo eso. Están también Pol Tenorio. Pol, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Dani Blanco, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Israel Íñiguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En Granada debe estar José Puertas. José, buenas noches. Bueno, ahora estaremos con José Puertas, que se incorporará a lo largo de la noche de hoy. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Hemos querido arrancar de un modo distinto al que suele ser habitual, pero después de la pausa ya arrancamos con la careta habitual, con la cinto, y nos metemos con todo. Venga. Bueno, pues aquí seguimos: Ilie Olear, Juan Corellano, Carlos de las Heras, Pol Tenorio, Israel Íñiguez, Dani Blanco, José Puertas. José, buenas noches. Buenas noches. Que se incorpora también a la tertulia. Bueno, pues... ¿por dónde diríais, Ilie, Juan y el resto, por supuesto, que debemos empezar? Para mí, Juan es el mayor experto que existe en España sobre FIFA, así que yo creo que él es el que debería decir por qué punto hay que empezar a... Balón envenenado el que me mandas ahora mismo. No es forma de empezar una tertulia. Ahora yo me equivoco en cualquier cosa y ya quedo como un absoluto cretino. También te digo, en pocos sitios te van a dar la oportunidad de que empieces tú la tertulia por donde te dé la gana, ¿eh? Seguro que no te vas a equivocar, pero mira, se me ocurría, ya que os vais pasando el balón de uno a otro, ¿no os resulta sorprendente escuchar a Ángel María Villar diciendo esas cosas? Es decir, él casi que se jactaba. Yo decía, Franco estuvo 36 años, Villar iba ya por ahí, iba lanzado. Y él se jactaba de que el fútbol, como él decía, era como una especie de planeta al margen, un estado independiente. Él lo dice de corazón, era tan torpe como para no saber lo que se estaba cociendo allí. Claro, vicepresidente de UEFA, ¿eh? Vicepresidente claro de que UEFA. lo sabe, pero es que esto es como si yo te empiezo a dar lecciones acerca de física cuántica. O sea, es decir, que a mí me dé lecciones de moralidad, de ética, de limpieza, de un tipo que está condenado, es que me parece un poco de broma. Entonces, a partir de ahí, ¿qué te vas a creer? ¿Qué te vas a creer de un tipo absolutamente corrupto, condenado? Y te habla de limpieza, de ética, de trabajo, de transparencia.
Más si cabe, cuando, como explican muy bien en el documental ellos, este discurso es un poquito después de que ya la candidatura ibérica tuviera la sensación, y Miguel Ángel López lo dice muy bien, que algo pasaba ahí. Entonces, que salga luego el presidente sabiendo perfectamente que no les iban a dar el Mundial, porque había habido una reunión en la que habían... Evidentemente, lo que da la puntilla a la candidatura conjunta no es el discurso de Villar, pero el discurso de Villar por sí solo yo creo que es capaz de hundir cualquier tipo de candidatura. Es decir, yo le veo en potencial como para hundir. Como el de Ana Botella con los juegos de Efectivamente, pero os pregunto, Juan Ilie, especialmente, parecen ausentes a todo lo que estaba sucediendo allí. Es que claro, Juan, pasa una cosa con, solo un apunte rápido, pasa una cosa concreta con Villar, que es que él estaba, al mismo tiempo, era vicepresidente de FIFA, entonces no podía decir, oiga, esto es súper corrupto, nos han robado la candidatura. Y por el otro lado se estaba dando cuenta de que les estaban robando, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es, a ver, yo aquí tengo ganas de salir y decir, oiga, nos han robado, porque nos han robado, que ellos también tenían un acuerdo con Qatar. Nos han robado, nos han engañado, a última hora se han ido con los rusos, tal, no sé qué, pero claro, al mismo tiempo es, oiga, es que entonces estoy diciendo que la organización que yo soy vicepresidente está haciendo esto. Era un o papá o mamá, claro. Y él tuvo que elegir. No, al final también lo que te revela un poco el discurso por lo complaciente que es con todos sus compañeros de FIFA, te deja un poco la duda de a quién está sirviendo. Y esta era un poco la situación casi surrealista a la que te llevaba la FIFA de aquel entonces. Yo creo que Villar es precisamente uno de los grandes exponentes de todo lo que estaba mal por aquel entonces. Él debía, en primer lugar y ante todo, servir primero a la Federación Española y luego todo lo demás. Y en ese sistema de la pequeña familia, con connotaciones incluso de organización criminal, como luego posteriormente dijo el FBI, era su prioridad en este caso. Y como Villar, tantos y tantos otros. Al final la FIFA, yo creo que se pegó el gran tiro en el pie con esa votación de 2010 en la que incluso creo que Qatar ganó contra, como tú muy bien decías en la introducción, Juanma, contra sus propias expectativas, porque Blatter lo estaba maniobrando un poco para adjudicar a Rusia y a Estados Unidos de manera consecutiva en esta fase ya un poco grandilocuente de Blatter, en la que decían las malas lenguas que estaba ya incluso obsesionado con el Nobel de la Paz y por eso quería pues hacer estas cosas de uno a Rusia y otro a Estados Unidos en plan ecuánime, ¿no? Uno a cada lado del mundo y que todo el mundo se quede contento. Bueno, el Nobel de la Paz el Nobel de la Paz está tan desacreditado que incluso podría haberlo ganado Joseph Blatter. Ahora os dejo a todos que preguntéis, ¿vale? Habéis hecho, si me permitís la comparación, Ilie, Juan, un poco como un cirujano, ¿vale? Habéis destripado qué es lo que pasó en esos días y posteriores, porque luego vamos a hablar también de la situación actual de esos dirigentes de FIFA, que es el capítulo que sale mañana. ¿Os han dado ganas de abrir y decir ¡buh! Y volver a cerrar? ¿Era tan repugnante eso que había Juan lleva desde enero trabajando en esto. Es decir, nosotros para este documental, Juan no se ha convertido en un experto de la noche a la mañana. Juan lleva un año investigando, leyendo y hablando con gente en todo el mundo. Porque una de las cosas que tiene esto es que es un proceso global, ¿no? Es decir, hay gente en todas partes del mundo, ¿no? Y de hecho hemos querido en el documental meter a algunas personas que no ha sido posible porque sencillamente era físicamente imposible. Y entonces, en todo este proceso, yo creo que, Juan ya lo explicará él, pero yo creo que se ha ido hundiendo cada vez más en las profundidades hasta llegar a un punto en que la dificultad principal del primer capítulo, que está centrado en esa votación de 2010, era qué metemos dentro y qué sacamos fuera. Porque hubo tantas cosas y tantas, por ejemplo, hay algunas vertientes que se han hablado mucho, que es el tema de esa visita de Platini al Elíseo 9 días antes de la votación. Él le invita a Sarkozy, entonces se va al Elíseo. Platini ya tenía sospechas, pero llega ahí y se aparece y se encuentra al emir de Qatar. Entonces, pues hablan de unas cosas y tal, y luego pues ya se marcha Sarkozy, se marcha Platini y se queda Sarkozy con el emir de Qatar, supuestamente pactando la venta de esos aviones que tú mencionabas, ¿no? Y recuerdo que hay una cosa graciosa de Platini, que en un reportaje en Francia le dicen, oiga, ¿y a usted le dijeron que votara por Qatar? Y él dice, hombre, ¿cómo decir esto? En la reunión no estaba el primer ministro de Australia. Claramente. Claro. Pero esto es muy conocido. Esta reunión Sarkozy-Platini está muy investigada. Pero hay 25 iguales que Juan ha ido descubriendo a lo largo de todo este proceso que hemos tenido que dejar fuera porque había
tantas cosas que era brutal. Bueno, pues entonces hablo directamente con el cirujano. Tú serías una especie de anestesista. ¿Te han dado ganas de decirle, oye, mira, cerramos, cuidados paliativos y que pase lo que tenga que pasar? Al revés, como periodista, cuando abres, lo que te da ganas ya es de coger el cuchillo carnicero y abrir directamente en canal y decir, vamos a hacer aquí un alto en el camino para disfrutar un poco. Porque, por ejemplo, yo, una cosa que he echado de menos, porque en ese primer episodio teníamos que ir muy, digamos, a piñón y explicar en 35 minutos que dura de manera muy condensada para alguien que no tuviera ni idea de lo que iba el FIFA Gate y esa elección de Rusia y Qatar, un poco cómo funcionó todo aquello para alguien que no tuviera ni idea. Pero nos hubiera gustado hacer un alto en el camino para episodios como, por ejemplo, el famosísimo Jack Warner, que en nuestro documental se le apoda como superestrella de la corrupción, y no en vano, porque de hecho pues tiene episodios muy recordados en los cuales, por ejemplo, Trinidad y Tobago, país al que supuestamente representaba con su federación, se clasificó para el Mundial de Alemania contra todo pronóstico, y lo que tuvo a bien el bueno de Jack Warner fue apropiarse de todas las entradas de la gente que iba a ir de Trinidad y Tobago tan ilusionada a ver por primera vez a su selección que nunca se clasifica para un Mundial y revenderlas para sacarse un dinerillo. O por ejemplo también se apropió, como es consabido, de algunos de los fondos destinados a las víctimas del terremoto de Haití. O sea que había este tipo de historias, o como por ejemplo también las de Chuck Blazer, que decían que tenía 2 apartamentos en la Torre Trump, que es uno de los sitios más caros para vivir en Estados Unidos. Uno era para él y el otro era exclusivamente para sus queridos gatos. Yo lo que saco un poco al final del visionado, sobre todo el primer documental, que aprovecho para daros la enhorabuena a todo el equipo porque me pareció muy bueno, y lo que saco un poco en claro es que el fútbol al final no es todo positivo, ¿no?, del documental, sino de lo que se puede extraer de todo esto, ¿no? El fútbol es un tótem formidable, en el sentido de que primero es muy difícil luchar contra lo que representa. A mí me da cierta impotencia que en 3 días empiece el Mundial y con todo lo que ha pasado en Qatar y que iremos desgranando, estamos todos enchufados al Mundial. Los futbolistas los primeros, los entrenadores, la prensa, equipos de enviados especiales haciéndose selfies en el aeropuerto, ilusionadísimos con ir a cubrir el Mundial. Algunos de ellos han denunciado esta situación, pero se hacen el selfie. Vamos a estar todos pendientes de los partidos de España, de Brasil, de Francia. Es un Mundial. Y por otro lado, decías tú, ¿os sorprende a Villar o escucharle hablar así? No, no me sorprende. Igual que los delincuentes siempre en un juicio cuando hablan, nunca han hecho nada, está todo bien, todo lo blanquean, ¿no? Él defiende una forma de hacer en el fútbol que yo creo, el otro día, el fútbol español mueve el 1,5% del Producto Interior Bruto de España, el fútbol español. En el mundo es extrapolable, el fútbol mueve muchísimo dinero, por lo menos en Europa seguro, en América, en Asia. Y al final eso genera corrupción. Yo he visto que la investigación del FBI se ha quedado como en un punto muerto. Suiza no la ha continuado. Si te remontas a 2002, lo que pasó con Italia, lo que pasó con España contra Corea fue sucio también. Si vas a la forma de elegir las sedes de los Juegos Olímpicos, son muy turbias también. Da la sensación de que esto del Mundial va a seguir igual, pase Platini, pase Avalanche, antes Blatter, después. Como que es imposible luchar contra ese gran gigante de 10 cabezas que es el fútbol, que por un lado genera tanta ilusión en la gente, que la gente vamos como hipnotizados todos detrás, y por otro lado genera tanto dinero que va a haber siempre una corrupción detrás. Y termino, me parecía como que Villar estaba como sabiéndose dentro de una burbuja cuando él hablaba, diciendo somos intocables, tenemos a todos los gobiernos a nuestro lado, nadie quiere cortarle las 10 cabezas a este monstruo porque saben que no pueden, y nadie nos va a hacer nada, no nos pueden ni arañar, ¿no? Y es un poco esa sensación de impotencia que me queda, que al final hay pequeños Davides que intentan derribar ese Goliat, como la gente de la media inglesa y como algunos otros que se han sumado, como Carlos, como Amnistía, pero es inderribable ese monstruo. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo soy muy pesimista en ese sentido. No, se sienten invulnerables y todopoderosos, claro, sí. Yo ahí creo que vamos empezando a abrir hueco. Quiero decir, en Rusia, en el Mundial de Rusia, había una ola de represión contra la libertad de expresión brutal. En el Mundial de Argentina de 1978, a 10 calles del Estadio Monumental, estaban matando a gente en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y esto pasaba prácticamente desapercibido. En este caso, en el Mundial de Qatar, yo por lo menos desde la perspectiva de nuestra organización, de Amnistía Internacional, hemos visto cómo se ha abierto un nicho de gente, de afición, que quiere saber algo más de hacia dónde van las cosas, de por qué se organiza un Mundial en Qatar en invierno. Pues hay cosas que son
como decías tú, inexplicables. Y luego, cuando comentaba Juan, me he quedado, desde que la semana pasada presentasteis el documental en el pase de prensa, con una parte del primer episodio en la que se habla de las investigaciones que se llevaron a cabo, y hay uno de los periodistas con los que hablaste hablaba de que al final esto era como el chiste de cuando iban a preguntar en el colegio de Pepito, ¿dónde están los deberes? No, se los ha comido el perro. Porque curiosamente candidaturas como la de Rusia o la de Qatar no habían sido investigadas. Es tremendo. Sí, sí. Sí, absolutamente. Yo creo que en ese sentido FIFA no ha demostrado nunca mucha capacidad para investigarse a sí misma, que además es una cosa, ya adelantándome un poco, que luego en el tercer capítulo vemos que sucede con, por ejemplo, con respecto al tema de la corrupción. Yo no creo que sea tanto inherente al dinero, evidentemente es inherente al ser humano, siempre va a haber un porcentaje mínimo de corrupción en todos los ámbitos, tristemente, de nuestra sociedad, pero en el tema del fútbol yo creo que la corrupción siempre es el síntoma último, nunca es el problema primero. El problema es la falta de transparencia, la falta de organismos de control, la falta de gente que supervise qué están haciendo las personas en el poder dentro de FIFA. Eso no sucedía en absoluto durante la época de Joseph Blatter, pero en la actualidad tampoco. No demasiado. A Michael García le encarga un informe la propia FIFA, claro, ¿verdad? Es tan curioso como lo siguiente. La FIFA le encarga un informe a Michael García, que es ex fiscal de Nueva York, es decir, un tío serio, hace un informe de 400 páginas demoledor, y la FIFA lo para. A propósito de esa incapacidad para investigarse a sí misma y depurar efectivamente responsabilidades, ¿no? FIFA para ese informe, Michael García monta en cólera, dice que ese informe tiene que publicarse, incluso llega a presentar su dimisión. ¿Y qué hace la FIFA? La FIFA lo publica cuando se filtra alguien, quien fuera, buena persona, filtra ese informe porque no le queda más remedio, aparece en Bill y entonces FIFA ya es la segunda en publicar el informe. Primero Bill y luego la FIFA. Habla de lo que es efectivamente esto, es decir, no parece, es un poco deprimente, pero es como no hay un mecanismo, no van a ser capaces jamás de regenerarse. Que además FIFA se demuestra como una perfecta trituradora de hombres íntegros, porque Michael J. García, tú bien lo decías, un fiscal con bastante reputación dentro de Estados Unidos, de hecho incluso había sonado para ser un posible director del FBI. Y nosotros tenemos en el tercer episodio el testimonio de otro hombre muy reputado, en este caso también dentro del mundo del derecho, que entró no con Blatter, sino con Infantino, cuando entró el actual presidente suizo de FIFA con la gran promesa de reformarlo y cambiarlo todo, le fichó para dirigir uno de los comités independientes que precisamente supervisaría a la gente que está dentro del poder en FIFA, y por comportarse como una persona íntegra, como honesta, un irreductible, como un intocable de Lioness, duró menos de un año. Vamos a hacer una pausa, si te parece. El primero en retomar la palabra eres tú. Te quiero hacer una pregunta antes, Carlos. Porque luego, claro, efectivamente, se va Blatter. Blatter tarda, ¿cuánto? Estamos en 22. Del 10 al 22, 12, ha tardado 12 años en darse cuenta de que la candidatura de Qatar estuvo mal elegida. Bueno, no lo creo, ¿eh? Seguramente se daría cuenta en el acto, lo que pasa es que se ha callado durante todo ese tiempo. Y aquí en España, al honrado y trabajador Villar le sucede el trabajador y honrado Luis Rubiales. El trabajador y honrado Luis Rubiales, que se lleva la Supercopa de España-Arabia Saudí para defender los derechos de las mujeres. Carlos, ¿te ha cogido ya el teléfono por fin a estas horas de la noche o todavía no? Seguimos esperando. Seguimos esperando. Vale. Desde 2018. A ver si después de la pausa hay suerte. Tranquilidad, tranquilidad. Igual ahora, en esta pausa de publicidad, oye, nos sorprende y te llama por teléfono, ¿vale? Bueno, está ocupado en otras cosas. No, quería comentar con Ile y con Juan, al hilo de esto, decía... Y con los demás también, sí, sí. No, pero... No por nosotros, si no, perdón, porque quiero lanzarles... Bajamos un poco las luces, os quedáis, Quiero lanzarles a ellos una pregunta directamente. Hablaba Paul de esa ilusión, ¿no? Del Mundial, y antes de entrar al estudio comentábamos que tampoco nadie ha hecho nada, ¿no? Al respecto, ni un gesto, Entonces yo le quería preguntar a ellos
si en esta investigación han tenido constancia de que alguna federación o algún país haya dado un paso adelante para decir, oye, ¿por qué no hacemos algún movimiento concreto para que haya una protesta generalizada de las selecciones, de los países, de las federaciones, o todo el mundo ha callado, ha tragado y hasta aquí hemos llegado? Quiero decir, porque una vez que tú, ¿quién da el primer paso? ¿Quién es el que da el paso adelante para denunciar todo esto? Pero a lo mejor, entre bambalinas, había alguien que decía, oye, ¿por qué no hacemos un movimiento? Hace negociaciones, luego evidentemente no llega a nada y me callo porque no voy a ser yo la cabeza de turco, ¿no? Pero no sé si os consta que haya podido haber algún movimiento de este tipo. Bueno, nos consta porque ha sido muy público. Realmente la Federación Noruega es la que ha dado un paso al frente, incluso dos. Su presidenta, Lisa Klaveness, que sigue siendo una de las pocas mujeres que hay en este entorno de FIFA, que al final es tan masculino muchas veces, en el último congreso de FIFA ya sale y hace un discurso muy duro con respecto a Qatar. No llega a ser nunca irrespetuoso, pero dice no podemos celebrar el juego de todos en un país en el que no se respetan los derechos humanos de los trabajadores, de colectivos como el LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Y la reacción te lo dice todo. Un hombre que ahora mismo, perdón, pero no recuerdo exactamente a qué federación representaba, pero alguna pequeña, creo que era Honduras, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que era no tenía el turno de palabra e inmediatamente después de que acabe su discurso, Lisa Klaveness sale al estrado casi corriendo y viene a decir de manera muy educada, por favor no moleste, aquí estamos con los juegos de FIFA, silencio, y todos a callar. No. E inmediatamente después sale Hassan Al-Thawadi, que es el secretario general del Comité Supremo, los organizadores del Mundial, y más educadamente sí, ya le dice que bueno, que le invita a Qatar a conocer el país y a ver lo maravilloso que es. Por eso creo que hay una corresponsabilidad de todos, ¿no? Sí, o sea, como un juez, ¿no? Sí. Cuando dicen, señores del jurado, no tengan ustedes en cuenta esto que acaban de escuchar, ¿vale? O sea, lo un que poco esto. No sirve absolutamente para nada. No, pero Eso quería Carlos, tú plantearos. lo hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no? ¿Cómo no ha surgido? O sea, es difícil pensar de todos los futbolistas que van a jugar el Mundial, que son, no sé, 700 o no sé cuántos son, bueno, 32 por 26. No ha habido uno que por objeción de conciencia diga voy a renunciar a mi sueño. ¿Sabéis de algún caso de alguno que le haya presionado a su federación? No te puedes tal, te multamos si no vienes. ¿Alguna selección que haya propuesto, oye, vamos a estar el primer minuto del partido, tú y yo, sin movernos, y en el minuto 1 empezamos el partido? Vamos, algo. Sé que Francia, Alemania, Dinamarca, hay selecciones que sí se han mostrado más sensibles a esta problemática que otras, pero algún movimiento que se haya cocido, ya no a nivel de vamos a intentar enganchar a las 32 o a 31, no a las 32, pero algún movimiento de algún tipo también. Sí que lo ha habido. Afortunadamente, algo se está moviendo. Amnistía lanzó antes del verano, por el mes de mayo, una campaña, Pay Up FIFA, que está destinada a que FIFA cree un fondo de reparación e indemnización por los abusos cometidos. Este fondo debería estar dotado con alrededor de 440 millones de dólares, que es poco más o menos la misma cantidad que FIFA va a destinar a premios entre las selecciones clasificadas. Al principio esta campaña fue muy difícil que arrancara, pero según ha ido pasando el tiempo, 7 de las 32 selecciones clasificadas ya han apoyado este llamamiento. ¿Quiénes eran? ¿Portugal? No, están concretamente Alemania, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Gales, Estados Unidos y se me está escapando una, Dinamarca. Me sorprende esto que me dices, Carlos, no está España ahí. No está España. Qué barbaridad. Es más, Te has quedado atónito. no está España. Yo creo que esto casi a estas horas de la noche podemos confirmar que descabalga a Luis Rubiales como posible candidato al Premio Nobel de la Paz. Es decir, que no haya reaccionado. Se complica mucho. Sí, que no haya. Le pedía durante la pausa de publicidad a Carlos, hemos puesto en marcha, a ver si me sale bien, el repugnantódromo. Le decía, del 1 al 10, lo más repugnante, y me comentabas que puede ser precisamente lo de Jack Warner, que era en ese momento presidente de CONCACAF, ¿no? Sí, lo que comentábamos un poco antes, que este hombre se apropiaba buenamente de todo lo que podía y no le pertenecía, de dinero destinado a las víctimas. Probablemente Jack Warner, si estuviera hoy en día todavía activo, este fondo del que hablas, Carlos, le estarían brillando ahora mismo los ojos. Bueno, Infantino ya ha dicho que lo pueden evaluar, etcétera, etcétera, pero le ha mandado una carta a las 32 selecciones que participan en la que les dice que vamos a centrarnos en el juego y dejemos de lado todo lo demás. José, que quieres intervenir. Sí,
que las declaraciones que hizo Jürgen Klopp hace poco, si recordáis, ¿no? Cuando él dice, bueno, que los jugadores no tienen la culpa, ¿no? Que se dediquen a jugar, que los periodistas no habéis dicho nada tampoco, en eso lleva razón, pero quería preguntaros qué opináis de esto de que los jugadores no hagan nada, ¿no? Yo entiendo que ellos son actores, pero claro, también tienen mucho peso, ¿no? Entonces, yo suelo estar de acuerdo en muchos postulados de Klopp, pero en este no estoy del todo de acuerdo. No sé cómo. No sé, a mí me parece que es achacarles una responsabilidad que no necesariamente tienen, ¿no? Es como Eso nosotros, por ejemplo, a raíz de pero este documental nos ha escrito mucha gente diciendo, pues he decidido no ver el Mundial. Bueno, tampoco tú tienes la culpa, ¿no? Como aficionado, sí que puedes hacer cosas para apoyar, por ejemplo, campañas como esa para indemnizar a las víctimas, pero tú al final como aficionado, ¿por qué tienes que fastidiarte tú sin ver a tu selección? Tú no tienes la culpa. Sí que puedes ayudar a encontrar un problema y a apretar a las instituciones para que lo solucionen, pero no es tu responsabilidad. En el caso de los jugadores, yo también entiendo un futbolista que su selección se clasifica de milagro para el tal, ostras, pues la oportunidad en su carrera de jugar un mundial. Yo también entiendo que es difícil para ellos, intento ponerme también en su papel, ¿no? Lo que sí que es verdad es que creo que hay algunas presiones también por parte de federaciones a futbolistas. Creo que fue ayer, ¿no? Que hubo unas declaraciones de Hugo Lloris, yo no voy a defenderle, pero que decía que no iba a llevar el brazalete y que no sé qué, y que había que respetar la cultura local y demás. Bueno, claro, Francia tiene una relación muy estrecha con Qatar, muy estrecha, va mucho más allá de los aviones y del Mundial y de todo. Tiene una relación muy estrecha, es una relación geopolítica muy importante, muy importante. Entonces, yo no sé si ha pasado o no ha pasado, pero él es el capitán y posiblemente si él llevara el brazalete estaría generando un problema para su país. Un problema geopolítico, ¿no? Entonces yo entiendo que posiblemente, no sé si es el caso de Lloris, pero posiblemente haya futbolistas que hayan hablado con ellos o ellos mismos se han dado cuenta de, hey, yo aquí tengo que callar porque genero un problema a mi país, porque tal, me lo ha dicho el presidente de la federación, oye, tú callado aquí tal, no sé qué. Entonces yo creo que habrá futbolistas que habrán recibido presiones de sus federaciones para, hey, aquí todos tranquilos. Lo peor de todo es esa sensación que comentaba antes de que esto va a seguir pasando. Sí. Por mucho que la media inglesa, a la que se le dará material si sigue pasando, siga haciendo documentales extraordinarios que sean súper premiados, Eilio Olear se convierta en un potentado, en un jeque del petrodólar. Es decir, venga quien venga. No es una cuestión generacional. Durante mucho tiempo yo decía, bueno, es que en FIFA tú ves a los electores de FIFA o a los electores del Comité Olímpico Internacional y si son 10 suman 790 años. No puede ser, no es una cuestión generacional. Ahora ha venido otra generación, luego hablaremos de la situación de los FIFOs que tuvieron que ver con el escándalo y da la sensación de que nos volverán a hacer el truco delante de nuestras narices. Por eso mencionaba antes cuando el FBI abre la investigación contra FIFA, la gente se escandaliza mucho porque les aplican lo que se conoce como la ley RICO, que es la ley que se aplica en Estados Unidos para las organizaciones criminales, básicamente para las mafias, la mafia italiana, la mafia rusa, y de hecho el fiscal que trata con el caso FIFA es un fiscal del distrito de Brooklyn muy acostumbrado a lidiar con ese tipo de organizaciones. Observa a FIFA y dice, efectivamente, esto es una organización criminal, esto es una especie de mafia. Sí. Pero con eso, lo importante para entender es que no se está refiriendo evidentemente a que Blatter fuese en su día por la calle con una AK-47 ametrallando a la gente, sino que se comportan como una organización criminal en tanto en cuanto si una persona sale de ese entramado, el sistema procura que lo ocupe ese puesto otra persona que se vaya a comportar de una manera exactamente igual. Con eso, ¿qué tienes? Pues tienes delante un sistema perfectamente engranado, el cual si no atacas en su conjunto, va con el tiempo a saber adaptarse y permanecer intacto. Y yo me temo que más o menos van por ahí los tiros de lo que es la FIFA ahora. Claro, es que, Juanma, hablamos de estructuras y sistemas muy viciados. Nosotros también pensábamos que si se iba a billar, pues, coño, esto iba a funcionar. Pues resulta que no. Que sigue el mismo funcionamiento la federación exactamente igual que con Ángel María Villar. ¿Por qué? Porque hay una estructura en la cual los presidentes de las federaciones autonómicas le dicen, amigo Rubiales,
si quieres la presidencia, pasas por aquí. Y al final ese sistema viciado es el que nos come. Y dará igual quién pase, hasta que no se meta un tijeretazo en esa estructura. Entonces, en este caso, la FIFA es exactamente igual, solo que en dimensión mundial. Fíjate, Irra, es aún peor, es más perverso lo actual. Sí, claro. Es más perverso, es más, ¿cómo decirlo?, más refinado. Porque bajo la excusa de la transparencia, nosotros hemos venido para reformar, os vais a enterar de todo, lo vais a saber todo. Es peor que con Villar o con Victoriano Sánchez Arminio. Tú veías a Villar o a Sánchez Arminio y decías, aquí no puede haber más que oscuridad. La asumo esa oscuridad. Como profesional del periodismo la asumo. Victoriano Sánchez Arminio, oscuro. ¿Por qué? Pues porque es así. Ángel María Villar, oscuro. Dices, por fin, efectivamente, se hace la luz. Sale el sol. Viene una nueva generación. Viene nada. Exactamente el mismo comportamiento. Es lo que decía Irra, es que como no se elige democráticamente a un presidente de federación, se elige por los apoyos que tengas en las diferentes federaciones. Mientras eso siga así, pues vamos a seguir pensando mal en la elección del presidente. Yo quería decir una cosa del documental. Hay una parte el comienzo del segundo capítulo en el que hay testimonios, que es impresionante cómo se cruzan los testimonios de algunos trabajadores con el discurso de Infantino, en el que dice que es un orgullo para FIFA haber dado trabajo a las personas. Entonces eso te da la sensación de, ostras, aquí pasa algo porque este sigue por su camino mientras están pasando cosas inconcebibles entre los trabajadores. Eso, Ilie, bueno, el resto, por supuesto, te demuestra efectivamente que no hay nada que hacer. Que no hay nada que hacer, es decir, que no es que no se entere, es que está en otra película, está en otra historia. No, pues son las excusas clásicas para blanquear a un producto que tú sabes que es defectuoso. Tú tienes que comunicar algo que no está bien y te reúnes con un buen equipo de comunicación y dices, bueno, vamos a ver cómo vendemos esta basura. Y dice, bueno, pues vamos a dar trabajo, la mujer en Arabia Saudí con la Supercopa va a poder ir al fútbol por fin, y haces una serie, un brainstorming, y salen 7 ideas, las lanzas ahí y engañas a 3 gatos. Pero al final funciona así. Hay mucha gente que pica la manzana. La comunicación funciona así. Que muerde la manzana, ¿eh? Sí, yo lo que quería gente, preguntaros a los que habéis conocido, habéis investigado sobre esto, ¿no? ¿En qué situación está judicial? O sea, porque hay tan pocos condenados. ¿Cuál es esa pared contra la que se ha dado la justicia suiza? O si realmente en Suiza hay ganas de investigar esto o no. ¿Por qué el FBI no puede seguir profundizando? O sea, a mí me interesa que esto se judicialice hasta el fondo, porque creo que es la única manera de dotar por fin de cierta transparencia y cierta fiscalización a un funcionamiento casi ancestral de la FIFA, corrupto, opaco y, bueno, pues como lo que estamos comentando, ¿no? A mí me interesa mucho que... Es que esto, si no lo hace el FBI o lo hace algún tribunal europeo, no lo va a hacer nadie. Yo conozco más el tema suizo. En Suiza, por ejemplo, se les iba a juzgar a Platini y a Blatter, fueron absueltos los dos, de un pago que había hecho Blatter a Platini cuando todavía era presidente de FIFA por un supuesto servicio de consultoría. Eso la justicia suiza lo absolvió. Y luego la justicia suiza abrió causa por todo el tema de la corrupción. Lo que pasa es que el fiscal de entonces lo echaron, que era Lauber. Echaron al fiscal de entonces hubo cambio de fiscal y siguen investigando, y esa investigación está parada. Juan sabe más el detalle de hoy en día, pero está parada. Lo que sabemos, esto sí lo sabemos, es que Infantino, y por eso cae Lauber, se reunió en privado con él mientras le estaba investigando. Es decir, Lauber era el fiscal del Estado suizo, estaba investigando a FIFA y hubo reuniones privadas entre el investigado y el investigador, con un pequeño giro de guión absolutamente inesperado, que es que estas reuniones tenían lugar en un hotel que está pegado a la Embajada de Qatar, en Suiza. Y además sabemos, este es otro tema que abordaremos más adelante, el tema de Infantino que acudía a estas reuniones en avión, porque él ya no vive en Suiza, vive, sorpresas de a la vida, en Qatar, y suele viajar, sorpresas de a la vida, con unos vuelos privados estupendos, con un jet que le presta, sorpresas de la vida, su amigo, el emir de Qatar. Es tremendo, ¿eh? Vamos a hacer otra pausa. Eso son casualidades. Salvo que queráis decir algo más a propósito del proceso de selección.
Yo creo que, ¿te has quedado a gusto, Juan? Que la gente ya tiene un poco idea de cómo fue la cosa. Vale, nos metemos en una segunda parte en la que espero que tengas más participación, Carlos, porque, bueno, tengo interés también en saber qué es lo que pasa en Qatar, cómo está la gente allí. Yo decía que son estadios construidos encima de la sangre de muchos operarios que han fallecido allí, ¿vale? Y al final del programa estoy francamente muy interesado en que no me desveléis todo lo que va a pasar en ese tercer episodio, pero que me digáis cómo están estos tipos tantos años después, que me imagino que estarán fenomenal, de salud. Claro, viendo por dónde va la historia, me imagino que estarán todos en plena forma. Vamos a hacer una pausa y nos metemos con esa segunda parte que es desalentadora. Y que le pone a uno, a los que tengan más, a los que tenemos menos, los pelos de punta, realmente, ¿eh? Venga, seguimos. Estaba diciendo Carlos, a micrófono cerrado, que existe la posibilidad de que concedan los Juegos Olímpicos de Invierno a Arabia Saudí. Arabia Saudí se está postulando para organizar los Juegos Olímpicos, los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Es algo como de otro planeta, ¿no? Bueno, el salto de esquí en las dunas de arena. No sé qué decirte. Por la arena. Claro, sinceramente, cuando me dices que es una cosa de otro planeta, estamos a jueves, ya casi viernes, y este domingo empieza el Mundial en el mes de noviembre. O sea que cosas veredes, amigo Sancho, ¿eh? Y por medios que no sea en Arabia Saudí, o sea, dinero para organizarlo seguro que van a tener mucho. O Qatar postulándose para los Juegos Olímpicos de verano de 2030. Te hacen un Everest, te hacen una réplica del Everest de 8.400 metros en 6 meses. Sin problema. Cueste lo que cueste, que es un poco de lo que hablaremos ahora. Me decías, Ilie, que el final de la segunda parte, cuando ves ese final... Sí, a mí lo que pasa es que, bueno, yo tengo que reconocer que con los años me he vuelto de lágrima fácil, no sé si tú eres de esta escuela, pero yo con los años, bueno, siempre he sido muy sensible, ¿no? Pero con los años me he vuelto de muy lágrima fácil. Y a mí ese final del segundo capítulo me pone los pelos de punta, porque durante media hora vemos testimonios muy duros de personas que no solo han perdido un ser querido, sino que además en estos países han perdido su sustento, porque normalmente eran estos hombres los que mantenían a toda la familia, ¿no? Entonces se ha quedado una familia rota, en que han perdido a un ser querido y que además no tienen un futuro, ¿no? Y luego vemos niños que se han quedado huérfanos, etcétera, ¿no? Y luego al final eso se mezcla con las declaraciones de Gianni Infantino, que muy complacido y muy complaciente y encantado de la vida, se vanagloria de que FIFA está ofreciendo un trabajo digno y un futuro estupendo a trabajadores que no lo tenían, ¿no? Y mientras vamos viendo las caras, mirando a cámara además, que me resulta más impactante, de todas estas personas con las que hablamos, ¿no? Entonces me resulta un final que me parece que es muy bonito y que además me parece que plasma perfectamente, porque de alguna forma estás contraponiendo a estas personas a Infantino. Es como si Infantino les estuviera hablando, estuvieran diciendo en su cara esto, a estas personas. Entonces me parece que es una forma brutal de desacreditar, sin necesidad de que nosotros digamos una sola palabra, me parece una forma brutal de desacreditar las palabras de Infantino. Juan. Yo tengo que decir que de todo ese segundo capítulo y de la experiencia de Nepal, que yo viajé personalmente allí para hacer esas entrevistas, me quedo con una historia particular que compartimos y que se ve en la entrevista. Hablamos con Goma Magar, que es una de las viudas que deja este mundial, y digo mundial directamente porque su marido falleció por un problema cardíaco mientras construía uno de los estadios en los que se va a jugar a fútbol estos próximos días. Y cuando llegamos a hacer la entrevista nos llevamos la sorpresa de que estaba su hijo allí, su hijo pequeño de apenas 6-7 años, estaba allí jugando en la casa que tenían, y era extraño porque era un día de colegio. Entonces ella nos confesó que el niño no había ido al colegio, que en primer lugar además el niño no... Había que tener un poco cuidado con la entrevista porque el niño no sabía, a pesar de que había fallecido hace tiempo, que su padre había fallecido, porque ella no había reunido todavía el valor para contárselo a su hijo, y que de hecho cuando fuimos allí un poco lo que el niño pensaba en su cabeza es que nosotros éramos amigos de su padre, que veníamos del extranjero para regalarle una bicicleta. Evidentemente eso pues es una experiencia que para mí ya... te marca y te cuenta un poco con una historia muy particular cuál es el precio a pagar
para mucha de la gente, que curiosamente además Goma, por ser el trabajo de su marido tan relacionado con el Mundial, sí recibió una compensación. Pero se compró la casa que sale, una casa muy modesta que sale en el documental, saldó algunas deudas, porque además para conseguir el trabajo muchos de ellos tienen que pagar dinero para conseguirlo, para conseguir visado, con préstamos completamente abusivos, pero ya está, no tienen nada y hay heridas que desde luego el dinero no puede cerrar. Carlos. Sí, yo cuando vi el segundo capítulo, quiero decir, yo por el trabajo que llevamos a cabo en Amnistía Internacional, estoy más o menos acostumbrado a lidiar con este tipo de testimonios, ¿no? De gente que lo ha pasado mal, que ha sufrido abusos, torturas, todo tipo de cuestiones muy complicadas. Y salí del visionado con un poco el corazón, el corazón en la boca. El corazón en la boca, porque me parecía tremendo escuchar a los verdaderos protagonistas del Mundial, ¿no? La gente que ha hecho posible que este Mundial se juegue en Qatar y que lo ha hecho posible a través o sufriendo jornadas interminables de trabajo de hasta 16 horas, dejándose la salud y la vida. Algunos de ellos han vuelto a Nepal con enfermedades crónicas por la mala calidad del agua que les daban, impagos de salarios. Lo de las tasas de contratación que comentaba Juan es tremendo. Es decir, ellos tienen, antes de empezar a trabajar, que pagar para irse allí, para poder trabajar por un sueldo ínfimo y luego permanecer o pasar varios años devolviendo el dinero que han tenido que pagar. Es decir, es prácticamente como pedir una hipoteca para ir a trabajar. Es tremendo, es tremendo. Y lo peor, iba a decir, no. Pues es peor todo. Esto no es lo peor, esto es otra cosa más, ¿no? Es que sucede esto, el discurso de Infantino. Sí, no, sí, nosotros estamos aquí para darles trabajo a estas personas que tenemos que teóricamente comprar los demás, y además esto es un pack completo, ¿no? Lleva el plus de y te lo dicen a la cara, no hay ningún problema, no, es que con esto vamos a conseguir que se mejoren los derechos. Tú, la experiencia nos dice que no, o sea, normalmente no. Y luego hay discursos que ya son totalmente inasumibles. Ayer, el presidente de la Federación Española, en un evento organizado por Naciones Unidas, hizo unas declaraciones en el sentido de que a la Federación Española le gusta siempre dejar un legado en los sitios que visita. Y que está convencido de que el Mundial de Qatar va a dejar un legado. Bueno, hasta ahora el único legado que está dejando el Mundial de Qatar son las miles de muertes de trabajadores, son los abusos, las amenazas, la discriminación de las mujeres o del colectivo LGBTI. No sé qué tipo de legado piensa el presidente que va a dejar Qatar. Es que de los dos asuntos que hemos tratado hasta ahora, me parece que este es claramente el más oscuro y el más condenable y el que muestra lo peor del ser humano, ¿no? Al final hay varios tipos de delitos. El primero, estamos hablando de un delito económico. Estamos hablando de un delito de corrupción, una concesión de un campeonato del mundo al mejor postor, el que más me dé por detrás, él se lo lleva. Va a haber un primo que luche por ello y no me dé tanto y al final pierde y se gaste el dinero, pierda su tiempo, pero es dinero. Aquí estamos hablando, a mí me ha estremecido todavía no he visto el segundo episodio, lo tengo pendiente para ver porque el primero me encantó, lo veré por supuesto. Y al final me da la sensación, os felicito otra vez porque es que al final creo que llena más. O sea, hemos visto 6.000 muertos construyendo los estadios de Qatar, hemos leído ese titular 250 veces y no te llena igual que la historia de ese niño. Ese niño que es una familia, me llega muchísimo más dentro que la cifra de 6.000 vista en cualquier periódico a tope, porque es que me he estremecido escuchando la historia. Y claro, si la multiplicas por 6.000 esa historia, todas esas familias... Ahí te das cuenta de la humanidad que hay detrás de todo esto y de lo necesario que es, pues programas como el que estás haciendo tú, Juanma, que también te felicito, porque es que no hay muchos más donde escuchar estas informaciones y lo necesario que es que se siga encima de este asunto, porque es que se han levantado todos los estadios, ¿en cuánto? ¿En 8 meses? O sea, en 8 años. Un poquito menos incluso, hasta 5 te diría. Estadios nuevos desde cero, con carreteras, ha habido alguno que ya había algún tipo de infraestructura, pero la gran mayoría de la infraestructura para el Mundial es prácticamente... Y por cierto, una cosa... tiempo récord. En 16 horas de trabajo diario, ¿cuánto les pagan? Es que hoy justo he visto una factura de un Emirato, no era Qatar, he visto hoy una factura para 8 personas en un restaurante de 165.000 euros. En dirhams eran 625.000 o por ahí.
165.000 euros de factura para 8 personas, una propina de 10.000 euros. ¿Sobre cuánto les pagaban a ellos por trabajar 16 horas? Se vendió como un gran avance y una reforma en el sistema laboral catarí, el establecimiento de un salario mínimo. Ese salario mínimo no llega a los 250 euros. Con lo cual te puedes hacer una idea. Sí, un macarrón. Hablaba Además, Carlos... Perdona, no solo un dato. Solo recordar que Qatar es el cuarto país del mundo en PIB per cápita. Es decir, las condiciones son las que son en el país que tiene un PIB per cápita, es el cuarto del mundo. Son 5 veces el de España, 5. Hablaba Carlos del legado que le gusta hacer o le gusta dejar a la Federación Española de Fútbol, y yo quería preguntar, al hilo de lo que decías tú, Juanma, de si puede haber un legado, puede haber unas mejoras en las condiciones en Qatar. España ya, con esta ahora en enero, será la 4ª Supercopa que se juega en Arabia. ¿Os consta que haya habido algún tipo de mejora en Arabia? Muy poquito. Es cierto que la primera vez que fueron allí, justo antes de que comenzara los confinamientos de la pandemia y demás, en enero de 2020, el anuncio fue el gran anuncio grandilocuente fue que las mujeres iban a poder acudir en condiciones de igualdad a los estadios y algunas otras cuestiones. Esto fue así hasta 3 días después de que terminó la Supercopa. Afortunadamente, con el paso del tiempo, esta ley ha acabado y las mujeres ahora mismo en Arabia Saudí pueden acudir en condiciones de igualdad a los estadios, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se sigue deteniendo a mujeres, se sigue metiendo en la cárcel a mujeres por defender precisamente los derechos de las mujeres. Con lo cual son pequeñas gotas en el desierto, nunca mejor dicho en el caso de Arabia Saudí. Y en el caso de Qatar también es cierto que desde 2017 ha habido algunas reformas legislativas que son positivas, como por ejemplo el establecimiento de salarios mínimos, algunas mejoras salariales, también se han aprobado reformas encaminadas a facilitar la movilidad laboral de los trabajadores, porque hasta no hace mucho tiempo los propios empleadores se quedaban el pasaporte de los trabajadores, con lo cual no podían ni cambiar de empresa ni nada por el estilo. Esto se dice también en el documental de la media inglesa. En esto ha habido pequeñas reformas, pero son reformas sobre el papel. Es decir, está muy bien que se apruebe una ley para defender esto, pero si luego las empresas, los empresarios no la ponen en marcha y siguen actuando pues prácticamente con total impunidad, pues el nulo cumplimiento de todo esto nos lleva casi al punto de partida. Yo creo que esto le interesa a la gente. De verdad, ¿eh? Yo creo que les interesa. O sea que es verdad lo que decía Ilie. Los aficionados que nos estén oyendo ahora, nosotros mismos pues no somos responsables de esto. Pero en nuestra pequeña responsabilidad pues tenemos que dar voz a lo que está sucediendo, ¿no? Pero es compatible, claro. el que un aficionado no tenga por qué renunciar. Pues ahora en venganza o en protesta por esto dejo de ver el Mundial, porque habrá 2 como él, y al mismo tiempo, aunque sea en cuasi soledad, denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque yo lo comentaba al principio, hay dinero en juego, para todos, pero por eso te digo, estoy tan contento de poder hacer este programa, porque probablemente ninguna otra emisora pudiera hacerlo. Luego, a mí me gustaría decir, y es verdad que parecía que, bueno, llevamos al Mundial a Qatar, todo es un escándalo, pero por lo menos viviremos en una burbuja de poder trabajar. Pues no. Hemos ya visto 2 casos, la televisión danesa el otro día, en plena retransmisión en directo, en plena retransmisión de un periodista, aparecen dos cataríes diciéndole que no pueden grabar, que le parten la cara. Y hoy, esta mañana, una televisión de Países Bajos, también en pleno directo, han sido interrumpidos, con lo cual no se puede... Y nosotros a lo largo de este año, Juan ha hablado con varios periodistas, sí, ¿no?, que o bien han tenido problemas directamente con Qatar o han sido amenazados. Y FIFA está colaborando. Bueno, cuenta eso, porque iba a decir otra cosa, pero prefiero que hables tú sobre esto que acaba de decir Ili. Aunque tenía buena pinta tu pregunta de decir, pero sí, muy rápidamente, entrevistamos y hablamos con unos periodistas noruegos que les acabaron arrestando por supuestamente allanamiento de morada, por así decirlo, más o menos para que nos entendamos, que entraron sin permiso en un campo de trabajadores
a grabar lo que sucede allí y cómo viven los trabajadores. Entonces, pues bueno, acabaron 36 horas en la cárcel y les liberaron. No fueron muchas, para lo que les podía haber pasado, porque... Bueno, no les interesa tampoco a Qatar, ahora mismo en las vísperas, que aquello fue, yo creo que este mismo 2022, si no me equivoco, no les interesaba en absoluto tener a 2 periodistas noruegos, que además es el país probablemente que más ha debatido sobre Qatar en la cárcel. Pero si te das cuenta, Juan, es que a eso voy, es que precisamente en pleno mundial a lo mejor no interesa. Claro. Que en una retransmisión en directo pues lo hacen, con lo cual se están dando cuenta ya de por sí, in situ, que el Mundial no está bien elegido. Bueno, por otras cosas, por supuesto, pero es que si no vas a poder trabajar en el Mundial bien, libremente... Yo es que lo que creo que precisamente revela eso son errores, evidentemente, porque llega un guarda que haya puntual, que se le ha ido un poco la cabeza y piensa que no tienen el permiso y les dice que te rompo la cámara, tal... Y los organizadores del Mundial estarán con las manos en la cabeza diciendo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo mal que nos estás dejando. Publicidad muy negativa. Ellos no quieren eso. Claro. Pero lo que sí revela es que esos trabajadores tendrán que tener una presión detrás para actuar de esa manera. Claro. Hay una gran obsesión en Qatar por controlar toda la información que sale fuera del país y por controlar cuál es la imagen que se da al resto del mundo. Y con la complicidad de FIFA, porque precisamente hoy hemos sabido que a la selección de Dinamarca, que es una de las más beligerantes contra o a favor del respeto de los derechos humanos en Qatar y contra la elección de Qatar como sede del Mundial, se le ha prohibido entrenar con una camiseta con eslogan en defensa de los derechos humanos. Yo tengo mis dudas de la legalidad de esto, porque FIFA podrá controlar lo que pasa en un partido de fútbol, pero no sé hasta qué punto puede controlar lo que pasa en un training camp, en un campo de entrenamiento, en el hotel de concentración de la selección danesa. Tengo mis dudas. Pero vamos, que evidentemente hay una colaboración de FIFA con el Estado de Qatar a la hora de blanquear ese mensaje que se está lanzando al mundo. Cuando se estaba escuchando hablar, me estaban entrando unas ganas locas de que se ponga en marcha cuanto antes la Superliga. De verdad, porque al final de lo que estamos hablando es de un monopolio. Esto es un club de fumadores. Lo que ellos te dicen es, si usted quiere entrar bien y si no quiere entrar, no, pues claro, peor para usted. Tú dices, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer todo. Ya estamos viendo que pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana. En este circuito del fútbol que mueve no sé cuántos millones, decías al principio. Sí, no, yo sé que en España es el 1,5% del PIB, que es una barbaridad. Y luego, a propósito de la irrupción de Luis Enrique como streamer, realizador de contenidos, que es en realidad lo que es eso, ¿no? Pues he tenido estos días una discusión muy entretenida con un amigo común nuestro que certificaba la defunción del periodismo. Y yo lo que creo es que esto que está pasando hoy, lo que habéis puesto vosotros en marcha, es precisamente la constatación de que el periodismo está más vivo que nunca. Porque, claro, si no, compras el discurso ¿de quién? De Infantino. De Infantino. Claro. Perdona, Juan, un paréntesis que decía yo eso precisamente en redes sociales. Me parece que lo que han hecho los de la media inglesa es una fusión. Los señores de la media inglesa. Quieren enfrentar como al viejo periodismo tradicional con las nuevas plataformas de comunicación, cuando simplemente son nuevas plataformas. El periodismo se va a hacer siempre que haya alguien dispuesto a hacer un reportaje, hacer una investigación, hacer una entrevista. Ellos han fusionado una plataforma como YouTube con el periodismo de toda la vida. Creo que el martes a mis alumnos de la Villanova no les supe transmitir el mensaje, porque yo no tengo nada contra las nuevas plataformas. Pues de hecho tengo algunos seguidores aquí en Twitter y también me sigue la gente en Instagram. Ya no puedo tener más porque no tengo tiempo ni ganas tampoco, ¿no? Sino que yo decía, hombre, eso que va a hacer Luis Enrique no es periodismo. No es que esté eliminando a la correa de transmisión, es que él te va a vender un discurso empresarial, un discurso a favor de Luis Enrique. Es necesario que haya gente que se preocupe, que investigue, para ponernos frente a frente con la realidad de las cosas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y estoy convencido de que cuando regresemos Carlos habrá recibido al fin la llamada de la Federación, eso uno, y segundo, estoy también convencido que en el tercer capítulo del reportaje que sale mañana me vais a contar que un mundo mejor es posible, que las cosas han cambiado, que quienes tuvieron que ver en toda esta podredumbre han pagado por ello. Estoy convencido. Ilie.
Vamos. ¿Decías, Carlos? De momento no. No. Tengo el móvil en silencio porque en la radio es de buena educación Oye, mantener el móvil en silencio. Igual el pero 31 de diciembre estás en la sexta uva y de repente se te atraganta porque recibes una llamada de la Federación. en esa ocasión pararemos las uvas Hombre. una vez. No, hombre, porque no, lo ya merece. comete las 6 restantes y di, Yo- espera un yo se lo momentín, cogería. vamos ahí. Yo pararía las uvas y se lo cogería a Luis Rubiales. Joder, es una... Tú sí, tú harías Yo eso. creo que sí, es una ocasión Bueno, escucha, histórica. lleva 3 años ahí pico y para. Claro. No, yo la última vez que me llamó, que además estaba escribiendo un artículo, y yo se lo cogí. Dije, coño, Luis Rubiales. En fin, esto es otra historia. Me ibas a responder que sí, ¿no? Yo tengo la impresión, es que hay una cosa que me dijo Juan un día, que no sé si le habían dicho a él, pero que es verdad que estas son organizaciones, las federaciones y las organizaciones internacionales, FIFA, UEFA y demás, que son organizaciones que están un poco en una nebulosa, no tienen un control, no dependen de nadie, pueden hacer lo que les dé la gana. Todos recordamos cómo cuando, por ejemplo, se quería tocar a billar en España, Sí. vinieron de FIFA a amenazar. Dijeron, oigan, cuidado, billar no depende de ustedes, billar depende de nosotros. Si ustedes tocan a billar, nosotros los dejamos sin mundial, ¿eh? Quiere decir que funcionan totalmente aparte. Entonces, ¿cuál es la única forma de reformar FIFA? Derruirlo todo, entero, de arriba abajo, y volver a empezar. Volver a empezar, porque no hay forma, es imposible. Hay tantas cosas heredadas. Por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado Infantino, hablábamos de los 22 hombres del Comité Ejecutivo que organizaron que decidieron las convocatorias. Bueno, en realidad el Comité Ejecutivo eran 24. Hubo 2 que ni llegaron ya. Ya habían quedado fuera por sobornos y corrupción. Sí. Esos ya ni llegaron. O sea, esos ya son los campeones Estos eran los VIP. Claro, ¿eh? claro. Estos eran los VIP de la corrupción. Estos ya dijeron, chavales, nosotros nos bajamos que ya nos han pillado, ¿vale? Os quedáis 22, ¿vale? Os lo dejamos a vosotros. Entonces ahora Infantino ha reformado esto, ¿no? Porque estos 24 eran elegidos de una forma pues un tanto directa, entonces lo ha ampliado, ha tratado de añadir un poco de diversidad y tal. Pero al final, quien controla FIFA es FIFA. Entonces, a veces, de hecho, hay cosas un poco absurdas. Cuando yo revisaba el tema del documental y los subtítulos y me revisaba el guión, porque Juan me lo pasó para revisarlo y tal, claro, empiezas a leer y dices, claro, porque el Comité Ético de FIFA empezó a investigar la conducta de FIFA, entonces apelaron a FIFA, porque hay un comité de apelación de FIFA, entonces dices, pero un segundo. Claro. Es toda la gente, la misma organización, que están entre ellos mismos investigándose. Es imposible. Es absolutamente imposible que lleguen nunca a nada. Y esta es una de las cosas que Juan pues, habla con personas que formaron parte de ese intento de reforma que duró aproximadamente 5 minutos. Llegó un agente, oiga, no, ustedes vienen a reformar, fenomenal, vamos a hacer esto. ¿Se pueden ir, por favor? ¿Se pueden ir? ¿Pueden ir abandonando el edificio, por favor? A la que vieron en FIFA las posibles reformas, se espantaron, cancelaron el intento de reforma y se quedó todo igual, básicamente. A George Best le preguntaron una vez, esta te la sabes tú y tú también, seguro, le preguntaron, dice, no, yo dejé la bebida. Dice, ¿y cómo fue? Dice, fueron los 5 peores minutos de mi vida. O sea que... Eso le pasó a Infantino. Oiga, pues yo intenté reformar FIFA, ¿y cómo fue? Los peores 5 minutos los de mi 5 vida. peores minutos de mi vida. Decía yo antes que 16 de esos 24 hombres buenos, excluidos esos 2 que tienen el tratamiento VIP en cuanto a la corrupción, es decir, serían un poco el jamón de pata negra de los corruptos, ¿vale? Había en 2019 tenían todos ellos causas judiciales abiertas. ¿Eso sigue así? Hay causas judiciales abiertas, pero algunas se cierran y lo que está sucediendo mucho con la justicia estadounidense es que se están haciendo muchos pactos por los cuales devolvemos un cierto dinero y aquí paz y después gloria. Por ejemplo, antes hablábamos de la superestrella de la corrupción de Jack Warner, ese gran hombre que sigue refugiado en Trinidad y Tobago y que es considerado por la justicia estadounidense como un fugado de la justicia, porque no tienen tratado de extradición, entonces el hombre está allí tranquilamente en Trinidad y Tobago viviendo el resto de sus días, pero nadie va a poder hacerse con él. Como bien apuntaba Ilie,
El problema es que son investigaciones muchas veces muy complejas, porque son ejecutivos internacionales moviendo dinero por todo el mundo y que además reside la sede de su organización en Suiza, que precisamente no es un país que destaque por su transparencia y por ser un país, digamos, accesible tanto a nivel bancario como a nivel judicial. Entonces es muy difícil, digamos, meterle mano a FIFA. Siempre queda todo en manos de la propia FIFA y nos quedamos con ese testimonio que nos regalaba la persona que acordáis que os decía antes, que se comportó como alguien íntegro y demás. Él nos dice, no os puedo decir todavía quién es, pero os digo lo que nos cuenta. Pero se revela mañana, ¿no? Se revela mañana. Dice, yo cuando vi que me empezaban a llegar toques de, oye, por aquí ya no, oye, por aquí tampoco, yo les dije, oye, no hay ningún problema. Yo voy a hacer lo que considere y cuando os canséis de mí, me echáis. Ahora bien, cuando me echéis, asumid que va a venir la prensa y os va a hacer polvo. Y le dijo una persona de dentro de FIFA, que ese sí no sabemos quién es, tú no te preocupes, que te echaremos, pero eso es una semana de mala prensa y todo pasa. Y nos dice, y cuando me echaron, me di cuenta de que esa persona efectivamente tenía razón. Claro. Tenía razón. Yo solo una cosa, porque viendo el panorama y viendo todo lo que contáis, viendo que habéis incidido en profundidad en todo esto, mi pregunta es clara. Bueno, y viendo la repercusión que está teniendo en cuanto a visualizaciones y demás, ¿ha habido algún tipo de amenaza, algún tipo de mal rollo a la hora de no saquéis esto y demás? Que hable Juan. Yo luego calle para siempre. Es el amenazado. Yo luego os explicaré. Si se puede contar, ¿eh? Sí, sin ningún problema. Y yo luego os explicaré algunas medidas que hemos tomado y que nos han recomendado tomar. Realmente no. Os puedo decir que, por ejemplo, mandamos muy educadamente un email, por ejemplo, a Sepp Blatter. No tuvo bien contestarnos. Mandamos un email a Gianni Infantino. No tuvo bien contestarnos. Entonces, bueno, pues hemos hecho nuestra diligencia de contactar con estas personas. Ahora bien, pues no han querido hablar con nosotros. Por lo que Está en Nochevieja. Claro. Está en Nochevieja, llamen todos. Seguro. Rubiales. Seguro. Nosotros en este proceso, claro, nosotros somos un proyecto pequeño, ¿no? Entonces, digamos que el riesgo de una demanda es un riesgo que digamos, no es poder pagar o no, es cerrar la media inglesa directamente. Entonces, pasamos todos los contenidos a través de un abogado. Que nos dijo, pues mira, esto sí, esto no, aquí la libertad de expresión nos ampara, tal, no sé qué, lo repasó todo, ¿no? Y uno de los costes del documental es los honorarios del abogado que repasó todo. Y una de las cosas que nos dijo, que me resultó curioso, nos dijo, bueno, aquí... O sea, el abogado, Also Starring, el abogado. Also Starring, el abogado. Nos dijo, eso sí, un detalle, jamás paséis por Qatar, porque la libertad de expresión no se ampara en España, pero en Qatar no sabes lo que te puede pasar cuando tú pases por la frontera, vean tu pasaporte, ahí ya no sabes. Dice, mi consejo es que jamás paséis por Qatar, ni en escala. Lo cual cierra muchas puertas para ir hacia el este del planeta. No, y te puntualizo porque yo recuerdo muy bien ese mensaje que tuviste tú muy a bien mandarte. Además, un día que estábamos justo antes de grabar, porque claro, pedimos la revisión antes de grabar, nos llega, me pasa un correo muy tranquilizador, en el cual me dice, no vayáis a Qatar ni escalas ni a países aliados. Y dice, espérate que ahora cuando me pille yo vacaciones tengo que estar mirando a ver quién se lleva bien y mal con Qatar, porque ahora a ver si de repente no puedo ir a Portugal. Y otra cosa que tuvimos que hacer, buscamos un experto en ciberseguridad. Porque con buen tino varias personas me dijeron, oye, otra cosa que tenéis que vigilar es que os pueden hackear. Es verdad que si nos hackean puede ser un problema. Nuestros móviles, los correos electrónicos, nuestras cuentas en redes sociales, en YouTube, etcétera. Y contactamos a un experto en ciberseguridad y para hacer un poco una auditoría, decir, oye, pues, contraseñas, no sé qué, cómo nos puede hackear, cómo no, cómo protegernos, utiliza esta herramienta, la otra, tal, no sé qué. Entonces, pues nos hemos visto obligados a tomar algunas medidas preventivas. Al final, esta forma de proceder de estos estados encarece en el mundo del fútbol, porque ahora los fichajes son más caros para cualquier club que no esté regado por los petrodólares, encarecen el periodismo, encarecen la realización de un documental. Han tenido que gastar dinero en abogados y en ciberseguridad. O sea, es como nos está afectando al final a todos, no solo a la familia de ese pobre niño nepalí que evidentemente se ha llevado la peor parte, es a todo el mundo, ¿no? Y tú hablabas antes de la Superliga, una de las
cosas con las que combatiría es con un juego limpio para todos por igual y donde por lo menos el dinero no tenga tanta influencia. Artifin, Dani. Pues mira, vamos a darle Artifin, si te parece, Juanma, a todos los jugadores que van a jugar el Mundial a partir del domingo. Tienen que tener claro que tienen que tomar 2 pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, control sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón, la cúrcuma y la pimienta negra. ¿Y dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Muy bien. Juan, ¿quieres decir algo más? Bueno, yo quiero decir que, por no acabar en un tono tan trágico, que hemos estado un poco pesimistas aquí todos hoy, yo creo que igual Carlos coincide conmigo, que en cierto sentido con el Mundial de Qatar se ha iniciado algo que veremos hacia dónde nos lleva, porque es la primera vez, no era la primera vez que un régimen más bien cuestionable utilizaba el deporte o el fútbol para fines propagandísticos, no es la primera vez que se pasa por encima de vidas humanas para construir estadios, ni por encima de los derechos de muchos colectivos, no es la primera vez que vemos el silencio, la connivencia de futbolistas de dentro del gremio, silencio quizás también dentro de nuestro propio gremio, y con Qatar ha cambiado todo un poco, me da a mí la sensación, y hemos empezado a tener una conversación sobre el fútbol que queremos. Entonces me parece que es positivo y creo que el fan sobre todo debería recordar que todo el dinero generado en el mundo del fútbol, incluso el indirecto, proviene de él. Es decir, las televisiones, los grandes anunciantes pagan las millonadas que pagan porque hay gente viendo el fútbol. Así que el fan tiene que recordarse, y creo que en este Mundial de Qatar a veces lo hemos recordado, que el poder lo tiene él. Ya sabes que dicen que un pesimista es un optimista informado. Eso dicen. Muchas gracias por venir. Ilie, ¿algo más? Nada, agradecerte la oportunidad, ha sido un placer charlar durante todo este rato, es verdad que no se ha hablado mucho, así que te agradezco tremendamente el espacio. Yo por desgracia no comparto tanto el optimismo de Juan, pero sí coincido, y es verdad, que hay un debate en torno al fútbol que en algún momento habrá que hacer, ¿no? Habéis tocado también el tema de la Superliga y hay un debate, ¿no? Provocado por la entrada de muchos capitales extranjeros que está, digamos, de alguna forma provocando un tsunami dentro del mundo del fútbol, y yo creo que hay un debate en torno al fútbol que queremos en los próximos 50 años. Gracias, Un placer. Bueno, en realidad te hemos invitado esta noche solo para saber si vas a ir mañana a la comida o... Si te soy totalmente sincero, Juanma, ya a estas horas de la noche, arrastro un cansancio absolutamente brutal. Correcto, sí. Brutal. Entonces nos lo podías haber dicho a las 11 y a lo mejor esa silla pues se había quedado liberada. Claro, sí, porque hemos montado todo esto para saber si ibas mañana a la comida realmente. Bueno, Carlos, ¿algo más? Yo coincido con Juan. Yo creo que, y desde los años que yo llevo trabajando en cuestiones relacionadas con deporte y con derechos humanos, para mí este Mundial de Qatar es una inflexión. Y es un punto de inflexión. Y es un punto de inflexión porque veo que cada vez hay más gente preocupada no solo por el evento deportivo, sino por todo lo que hay alrededor del evento deportivo. Bien sea tema de compra de votos, sobornos, amenazas, etcétera, etcétera, o bien sea la situación de los derechos humanos en los países en los que se celebran este tipo de eventos deportivos. Pues también muchas gracias por enésima vez, porque ya hemos hablado un montón de veces y lo haremos en el futuro. Yo creo que desgraciadamente, desafortunadamente, lo haremos. Hombre, es un placer siempre hablar contigo, pero hombre, siempre son temas tan trágicos como estos, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Irra. Pues que siempre ha sido un placer y hoy un poquito más. La verdad que he disfrutado mucho de este rato de radio porque creo que es periodismo del bueno y en los momentos en los que vivimos hace falta cosas de estas, tanto por la media inglesa como por el radio. ¿Dani? Bueno, pues es que yo creo que era necesario porque no lo cuenta mucha gente y hemos tenido 1 hora y media de absoluta visualización de lo que se nos viene encima en el Mundial. Agradecer a Ilie y a Juan por su valentía y por el buen trabajo que han hecho con este documental. A Carlos, por supuesto, por su compromiso inquebrantable con este asunto y con otros muchos. Y a los que nos están oyendo, que serán el 99% futboleros como todos nosotros, que disfruten del Mundial, que todos de niños hemos soñado con verlo, con jugarlo, que es cada 4 años, y ojalá siga siendo, por cierto, cada 4 años.
que disfruten de él, que se olviden un poco de esto solo durante los 90 minutos de cada partido y que luego vuelvan a la carga, que a ver si es verdad que esto sirve para que nos fijemos de verdad en lo malo que hay detrás y que el fútbol vuelva a ser lo que empezó siendo hace más de 100 años, que es un juego, y que a través de ese juego pues haga felices a la gente, que para eso está, para eso nació y hacia eso debería ir. Por cierto, España ha ganado 3-1 a Jordania, que bueno, por lo menos buen partido. Me voy con la misión cumplida. Puertas. Bueno, pues que efectivamente, como dice Paul, el Mundial es algo que nos reúne y nos emociona a todos cada 4 años, que nos lo han afeado bastante por las fechas, por todo lo que ha ocurrido. Futbolísticamente es un desastre meterlo donde lo han metido y éticamente mucho más por todo lo sucedido, así que había que hablar de ello y no permitir que cualquier cosa valga, así que gracias a la gente de la media inglesa. Y gracias también a Carla Matos, que no ha estado aquí, pero nos habéis podido ver a través de las cuentas de Instagram y de Twitch del Grupo Libertad Digital, gracias a que Carla, que por cierto mañana madruga, ha estado aquí la mujer de pie parado enfocándonos a todos para que, bueno, en vuestro caso no, pero en el mío salga sinceramente muy atractivo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Muchas gracias a todos, ¿vale? Un placer. Gracias. Gracias. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa, llega a media luz y mañana, como es viernes, ya sabéis que nos reencontramos a las 11:30 de la noche. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.